Un saludo a todos los colegas y compañeros y aficionados a la electrónica en dispositivos móviles que nos siguen a diario en nuestro canal. En este momento queremos compartir con ustedes cómo solucionamos un iPhone 5S que llegaba con múltiples fallas, entre ellas una que tenía un error de software, dos que cuando se quería restaurar por medio de iTunes en cualquiera de sus conexiones, ya fuera en DFU, nos arrojaba un error 4013 y que al buscar este error en la página oficial o en Google o en cualquier foro, pues nos indicaban que debíamos de cambiar el cable, que debíamos de actualizar la última versión de iTunes, que deberíamos de revisar las conexiones, y todo esto se había realizado y no habíamos tenido solución. En este caso entonces hemos procedido a reparar esa falla. Luego, después de que reparamos esta falla, encontramos que el táctil no funcionaba en este iPhone, y que por último, como ven acá, este no es el display de él, el display original es este que vemos acá, y tiene una falla en el conector del display. Tiene una pista totalmente destrozada y tiene dos partidas adentro que no hacen contacto con el conector de la board. Entonces, lo que vamos a mirar es cómo pudimos dar solución a cada una de estas fallas. Primero que todo, cuando queríamos restaurar el sistema operativo, habíamos analizado y encontramos una falla. Inclusive acá se sospechó porque inicialmente cuando encendía aparecía la pantalla azul o aparecía la pantalla roja, y sospechamos de las pistas que tienen que ver con las líneas que pasan por acá, que por un error humano a veces se aprieta mucho el tornillo o se coloca un tornillo más largo y entonces perfora las pistas, pero en este caso no era esa la falla. Las pistas estaban intactas en esta ocasión, como lo pueden observar ahí. Entonces lo que procedimos fue analizar cada uno de los componentes y encontramos esta resistencia que está acá, que contando aparte de estos dos que están acá horizontalmente, la resistencia número 7 está acá, es una resistencia a la R21. Esa resistencia es de 2.2K, de 5% y un 32 de vatios, y pertenece a la línea I2C, a la línea I2C1. La línea I2C es un bus de datos en los cuales tiene dos líneas importantes, entre ellas la SSL y la SDA, la serial de reloj y la serial de datos, los cuales en este caso la que pasa por esa resistencia era la línea SDA, que es la que lleva sincronización de datos. Resulta que esa línea es un bus que conecta varios dispositivos, entre ellos la memoria NAND flash, entre ellos el display, el touch y una cantidad de dispositivos que generalmente, según las especificaciones de este bus, puede conectar hasta 128 dispositivos, tener comunicación constante con cada uno de ellos, y por eso en este caso, cuando se intentaba restaurar en iTunes, nos arrojaba ese error y nunca el teléfono iba a revivir hasta que no encontráramos el error. Eso lo podemos saber con los conocimientos que adquirimos o que vamos a adquirir en el curso de iPhone, de qué significa cada resistencia, qué línea está conectada y qué pasaría cuando una de ellas falla. Entonces, al cambiar la resistencia, después de que actualizamos o reparamos el sistema operativo, esta que vemos acá, tiene un color diferente porque la hemos volteado, le hemos dado vuelta, y por debajo no son negras sino que son de este color más claro, para poder soldarla por medio de cautín. En estos casos empleamos soldadura por medio de cautín, ya que para no dar calor aquí a alguna zona, porque estamos buscando la falla, y a veces dar calor en algunas partes de la board donde han sufrido golpes o fisuras puede empeorar el caso. Bueno, después de haberla cambiado, sustituido por una misma resistencia del mismo valor que ya describimos, pudimos restaurar el sistema operativo. El teléfono encendió, el iPhone encendió, pero después tenía una falla en el touch. El touch tenía un problema aquí en esta resistencia, en este filtro que estamos viendo acá, que yo le hice un jumper. Ese filtro entonces es el FL34-2, y ese se debía a la falla en primera instancia al touch. Sin ese filtro el touch no va a funcionar, porque por ahí pasan una línea de sincronización VSync desde el procesador
a diferentes componentes, en este caso el display, el TOUS y algunos IC que vemos por este sector, de acá. Hay unos componentes acá que también comparten esa misma línea. Al fallar esa línea, inclusive la voy a desconectar para que ustedes puedan ver que al desconectarla o al quitar el jumper que realicé, vamos a correrlo acá para ahorita hacerlo, van a ver que ya el TOUS no va a funcionar. Aunque estoy explicando esto acá, puede ser que tengan la misma falla, pero también se puede ver algún mismo componente que esté en esa línea, ¿no? Después de que he retirado el jumper, ustedes pueden ver que el táctil ya no funciona, el TOUS no funciona y no recibe ninguna orden, porque esa línea a la cual le retiramos el jumper, que es la que estamos viendo acá abajo, esa línea tiene que ver con esa línea de sincronización. Entonces, si la soldo, vamos a ver que ahora sí va a funcionar. Bueno, acá cuando la vuelvo a soldar de lado a lado, entonces ya debería de funcionar y vamos a ver si es correcto. Y así fue que fuimos pasando cada una de las diferentes problemas que tuvimos con este teléfono. Sin ese jumper en ese filtro no va a funcionar. Entonces acá vemos que ahora sí funciona el TOUS perfectamente, pero antes de eso nosotros teníamos que también haber resoldado lo que tiene que ver con el U12. Después de que nosotros dimos solución a ese filtro y seguía sin funcionar, lo que nos quedaba era revisar el U12. Para poder ver el U12 sí tenemos que desconectar todo y poder mirar por debajo del agua para poder encontrar el componente que genera la falla. En este caso era este que vemos acá, que está debajo de esta cinta, que ustedes pueden analizar. Es el U12. Este IC es un IC importante porque cumple ciertas funciones para llevar unos voltajes hacia el TOUS y hacia algunos otros componentes que funcionan también por medio de él. En este condensador que vemos acá, que ese condensador es el C372-1, que ayuda a poner en funcionamiento al IC, no había un voltaje que debe estar ahí, que es un voltaje de 1.8. Ese es un voltaje importante. Un problema en el TOUS, y haciendo toda la revisión de voltajes cerca al IC que tiene que ver con el funcionamiento del TOUS, tienen que aparecer varios voltajes que van a estar en la imagen que les voy a entregar del curso. Todos ellos aparecen menos este voltaje que está acá en este condensador cerca al IC. Acá va a aparecer un voltaje 1.8 al tener activa la pantalla, tener conectada la batería, el display y tener en este caso el flash de carga para poder activarlo y desactivarlo, que nos salga aquí la imagen, ya que si entra en ahorro de energía y no tenemos los flash, pues no tenemos cómo volverlo a activar. Entonces con el cargador lo podemos activar. Aquí no está llegando ese voltaje y esto se debe a dos razones: una, que el condensador esté dañado, ya lo retiré y sigue sin llegar el voltaje; otra, que el IC no esté funcionando correctamente; y por último, el PMIC, el IC de Power, que es el que envía un voltaje en una de sus líneas hacia este condensador, que es la línea GRA-P. Entonces ese voltaje tiene que llegar y hacer funcionar el TOUS, o al menos habilitar algunos parámetros para poder tener un correcto funcionamiento. En este momento no está funcionando y nosotros entonces tenemos dos opciones. Ya revisamos el condensador, ahora vamos a resoldar el IC, y si no, tendríamos que resoldar el PMIC, y en cualquiera de los dos casos teníamos que tratar de reemplazarlo. Pero como todos sabemos, en estos sectores por ejemplo, donde estoy en Sudamérica, es muy difícil conseguir refracciones para estas boards. Entonces nos toca hasta donde podamos darle solución. Al resoldarlo, sí obtuvimos entonces ese voltaje y de nuevo volvió a funcionar el TOUS. Pero después de todo esto, encontramos que el display tiene dañado el conector y que lo vamos a ver cómo lo cambiamos.
ahorita en este mismo momento. Ya tenemos acá el conector que vamos a reemplazar, lo hemos sacado de otro display partido por la parte de abajo y sin ningún problema lo hemos sacado sin deformarlo. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar un poquito de flux acá sobre este conector que está dañado para poderlo reemplazar sin ningún problema. Vamos a usar la estación, vamos a usar dos de aire y unos 320 grados. Acá estos flex son muy suaves, entonces vamos a tratar de no deformar mucho el conector. El flux inicial es importante porque me va a ayudar a que quede ahí una capita pequeña de flux que voy a usar para no tener que aplicar más flux al otro conector y que conecten la mayor facilidad posible. Listo, ahí lo tenemos. Vamos a poner el otro ahí. Vamos a tratar de ubicarlo. Ahora cuando lo tenemos ya guiado, por ese lado le falta un poquito. Listo, cuando ya lo tenemos guiado, esperamos que se enfríe un poco, lo vamos a sujetar con la pinza, a obligarlo a que asiente en lo mayor partes posible. Espera un momentico, lo tengo por el otro lado. Y listo, ahí solo nos faltaría retocar algunas con el cautín, en caso tal de que, por ejemplo, esta acá no quería bajar, pero es muy fácil, la podemos retocar con el cautín. Y ayudarla a bajar. Bueno, y ahora sí, después del cambio del conector, acá lo vemos, ya hemos podido tener solución al problema que tenía este display. Entonces hemos dado solución a todo, le hemos dado solución al problema de error 4013 por falta de una resistencia en la línea I2C. Le dimos solución a un problema que tenía de TOUS inicial en el filtro, luego resoldamos el IC. Por último hemos cambiado el conector del display, pero ahora ya también hemos tenido que cambiar la batería porque la batería también tenía un problema acá y la suelta. Esto también se puede cambiar, sin embargo por lo económico pueden reemplazar la batería. Bueno, hacemos oficial nuestro lanzamiento del curso, que entonces será el 5 de octubre. Para todos los que quieran participar, quieran aprender a reparar todo lo que tiene que ver con los iPhone. Después de que ustedes hagan el curso les va a llegar mucho trabajo porque van a poder reparar una cantidad de fallas que no han podido solucionar en otros locales. Servicel Arauca, servicio técnico profesional en telefonía móvil y dispositivos móviles.